costumbre de Yov, de Tanaj, sino vamos a dedicar esta hora que tenemos para hablar de Yom Kippur también, aprovechando de que estamos 24 horas del día que es el eje central de todo el año. Entonces aprovechar esta oportunidad para prepararnos un poco mejor. El pasuk dice: Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Bayom hazeh, ese día, Yom Kippur, yechaper alechem, Dios expiará para purificarnos, nos expiará para purificarnos de todos los pecados, para que nos quedemos puros ante Dios. Eso es traducción literal del pasuk que acabamos de citar de Parashat de Humash Vaikra, que habla acerca de la esencia de Yom Kippur. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Este pasuk lo vamos a mencionar mañana en la noche, Bezrat Hashem, antes de la amidad de Arvit. Este pasuk lo vamos a decir todos en voz alto. Y aparentemente este pasuk nos indica de que el día de Yom Kippur tiene la capacidad de provocar la expiación y la purificación de nuestros pecados. El borón y cuenta nueva. Pero vamos a tratar de analizar si es tan así de fácil, porque si es tan así fácil, pues ¿cuál es el chiste? Vamos a pecar todo el año. Luego vamos a pasar por Yom Kippur, vamos a checar tarjeta en el Bet Knesset para demostrar luego que ahí estuvimos, aunque sea un rato, y ya salimos limpios, puros, y vámonos, si hay lugar para echar más pecados. ¿Sí? Como un año aquí, me acuerdo, al principio creo que fue de mis primeros drashot en Neilá, antes de Neilá, les dije aquí al público que a veces nos parecemos en Yom Kippur cuando pegamos al Het, como aquel que llena un costal lleno de harina. Entonces cuando se llena, quiere llenar más, entonces le pega para que asienta bien, para que haya más lugar para echar más. Entonces pegamos el pecho para que los pecados bajen, para que haya lugar para meter más. Entonces, el día Yom Kippur expía los pecados. ¡Qué bueno! Nosotros muchas veces hablamos en otras religiones que hay manera muy fácil de limpiarse. Va uno con el padre y le da algunos pesos y que confiesa todo y ya queda limpio. Y aquí aparentemente más fácil todavía. Nada más pasamos por ese día de Yom Kippur. El pasuk dice: Ach beasor lachodesh ashvi'i azeh Yom Kippurimu. Ach beasor lachodesh, en el 10º día de este mes, este será el día de Kippurim, el día de expiación. Cabe la pregunta: ¿por qué la Torah menciona la palabra Ach beasor lachodesh? Beasor lachodesh, Yom Kippurim. La palabra Ach no está en su lugar, sobra, no tiene ningún sentido aparentemente. Alef Chaf, Ach, Alef Chaf. Eso es lo que yo pregunto también. La Gemara dice, sí, Ain Het debería ser, la Gemara dice que todos los Ajin Berakin Shebatorah le miutin, cada vez que aparece la palabra Ach, Alef Chaf o Rak, Reish Kuf, viene a disminuir o a excluir algo. Aj viene a ser más limitado lo que viene posterior. Ese es el sentido, esta es la esencia de la palabra. Aj beasor lachodesh significa que en el 10º día del mes de Tishrei es Yom Kippurim, es un día de expiación. Aj, pero limitado, no como tú crees que es una expiación completa y libre para todos tipos de pecados, para todos tipos de personas. Aj viene siempre a limitar. Es la esencia de la palabra, pero, o sea, va a haber expiación, pero con cierta condición, con cierta limitación. Esa es la esencia de la palabra. Siempre donde aparece es para limitar, así dice la Gemara.
No, eso es otra cosa. Esto es como una superlativo, como tú dices aquí, diminutivo, como dicen aquí, o dices buenísimo, que sí, o algo así que significa mucho, o cómo es la manera sí, pero hay una... Sí, o sea, es una forma de achicar las cosas, pero aj es una palabra que viene a excluir, viene a disminuir. Sí. ¿Qué es lo que viene a disminuir? ¿Qué es lo que viene a limitar la palabra aj? Explican nuestros sabios. Viene a decirnos lo siguiente: Yom Kippurim, el 10º día de Tishrei, es un día de expiación, siempre y cuando haces tshuva. Cabe la pregunta, ahora sí hay una pregunta buena. Ahora mi mano. Si ya se trata que siempre y cuando haces tshuva, entonces ¿para qué necesito Yom Kippur? Si ya hiciste tshuva sí expía los pecados. Tshuva, el arrepentimiento profundo y el reconocimiento del error, arrepentimiento de ello y la decisión de no volver a cometerlo, esto sí eso es tshuva y esto sí expía. Entonces ¿para qué necesitamos Yom Kippur? Y si la tshuva no fue completa, ¿cómo me ayuda Yom Kippur? ¿Cómo que Yom Kippur con tshuva expía los pecados? O que la tshuva fue buena, entonces ya no hace falta Yom Kippur. O si la tshuva no fue tan buena, entonces con todo Yom Kippur no debería de servir. Si Yom Kippur por sí mismo no puede ser algo que expía los pecados. No puede ser que nada más por pasar un día en el calendario se van a quitar los pecados. ¿Qué dijimos? Bueno, pues la Torah lo disminuyó y lo limitó, que siempre y cuando se hace tshuva. Bueno, entonces si ya se hace tshuva, ¿para qué necesito Yom Kippur? ¿Ah? No, pero no habla la Torah de que en este día Dios lo registra, sino que este día es el día que expía. Ayom Yechaper Alejem, que el día, es Yom Kippurim, el día de expiación. O sea, que el día mismo expía. Pero si el día expía con tshuva, entonces la tshuva ya estuvo. Ya no necesita el Yom Kippurim. ¿No? ¿Por qué? Si yo hago tshuva, desde el momento debería yo quedar limpio de mis pecados. En cualquier momento del año. La mitzvah de tshuva no es nada más en Yom Kippur, hay que hacer tshuva en cualquier momento. Sí. Pero ¿cómo el día puede expiar? Y si no puede expiar, entonces ¿para qué lo necesito? Viene la halajá, trae la Gemara de Masejet Yuma y lo trae Rambam, la halajá, le Maaseh, que de hecho hay 4 grados de pecados distintos que dependen del grado, así es también el proceso de expiación. Hay pecados que con pura tshuva puedes limpiarse de ello. Esos son los pecados ligeros, como por ejemplo aquellos mitzvot aseh que uno se abstuvo y no los cumplió. Por ejemplo, comiste y no dijiste Birkat Hamazon. Esto es bitul mitzvot aseh, no es que cometiste un pecado, sino o sea, omitiste la mitzvah. Entonces, esto se llama bitul mitzvot aseh, la anulación o el incumplimiento de una mitzvot aseh. Entonces, eso es lo más fácil, lo más ligero, y esto con pura tshuva se expía. Siguiente grado de pecados son lavim, aquellas prohibiciones que la Torah dijo no hacer y tú sí lo hiciste. La Torah dijo no mentir y mentiste. La Torah dijo no robar y robaste. La Torah dijo no codiciar, codiciaste, etcétera. Ahí sí, tshuva no es suficiente. La tshuva requiere también a que llegue Yom Kippur. Tshuva ayuda, pero hasta que venga y pase Yom Kippur. Esto es lo que completa la expiación. Hay un tercer grado que es más grave todavía. Es aquellos lavim, aquellas prohibiciones que la Torah pone el castigo de ellos como karet o mitá. Aquellos que la Torah dijo que el que lo hace recibe karet. Karet es cuando Dios lo va a borrar, a cortar del árbol de la vida. O mitat beidin, que es peor, donde beidin tiene el derecho de matarlo aquí en el mundo.
físico. Estos tipos de pecados son más graves y Teshuvah requiere, no es suficiente. Yom Kippur tampoco es suficiente, ahí hasta que le lleguen Isurim, sufrimientos son los que lo purifican. Entonces se requiere 3 pasos para que se quede limpio: Teshuvah, Yom Kippur más sufrimientos. Y hay un 4º grado, que es el peor pecado, que es pecado de Hilul Hashem, un pecado que provocó profanación del nombre de Dios. O sea, provocó que la gente diga, pues no hay Dios, o si esto es la manera como que representa a Dios, entonces pero mejor yo no, a un Dios así no quiero tener contacto con él. O sea, algo que provocó la profanación de Dios. Esto no alcanza ni la Teshuvah, ni el Yom Kippur, ni el sufrimiento, sino hasta con la muerte se purifica aún. Mitad mejaper. Entonces requiere las 4: Teshuvah, Yom Kippur, sufrimientos y la muerte. Así dice la Gemara y así lo trae Rambam como halajá. Sin embargo, esto todavía no satisface a la pregunta que preguntamos, porque otra vez, Yom Kippur está ahí. Entiendo cómo Isurim sí puedo entender que pueden purificar, porque los sufrimientos purifican a la persona, porque con esto queda ya liquidado su deuda, como que pagó por lo que debía, pasó por el castigo, entonces ya queda limpio. La muerte también. La muerte, de hecho, el propósito de la muerte es pasarnos por una lavadora para limpiarnos. Entra el cuerpo a la tierra, en la tierra se va deshaciendo, pasando por esta lavadora, y luego va a volver a surgir, va a volver a resucitar ya limpio. Esa es la idea de la muerte y el Tchiyat Amitim. Volver a resucitar ya limpio después de pasar por un proceso duro donde nos hemos lavado. Es un regalo de Dios, porque antes íbamos a quedar para siempre cuando no había pecado, ¿sí? Iba a ser inmortal el ser humano. Imagínense que cuando pecó hubiera seguido siendo inmortal, seguiría siendo inmortal. Eso sería el peor castigo, porque cargaría su pecado para siempre, para la eternidad. No habría manera de liberarse de él. Pues, ¿qué hizo Dios después de que pecó Adán Arishon? Lo convirtió desde inmortal en inmortal, haciéndole el favor, dándole la oportunidad de purificarse por sus pecados. La muerte es la lavadora de los pecados, para permitirnos después resucitar y limpiar. Pero ¿cómo Yom Kippurim entra dentro de todo esto? ¿Cómo Yom Kippur, un día, un tiempo, ¿sí? Una hojita más en el calendario que arranco y esto me ayuda a purificar? Viene el Meiri, uno de los Rishonim, de hace 700, 800 años, y dice que Bechlal no puede ser todo el concepto de que algo que no será la Teshuvah misma me ayuda a limpiar de los pecados. Eso entonces significa que Dios perdona los pecados, y la Gemara dice Kol haomer HaKadosh Baruch Hu vatran y vatru me'ah. El que dice que Dios cede, vatran, esa es la palabra en hebreo, uno que está cediendo, y vatru me'ah, y vater es también cortar. Se cortarán sus entrañas o sus intestinos aquel que dice que Dios cede. O sea, que Dios no cede ningún pecado, ninguno. No puede ser que, bueno, ahí Dios no lo va a registrar. No existe tal cosa. ¿Cómo podemos decir entonces que por cosas ajenas se me van a perdonar los pecados? Esto no existe. Por lo tanto, dice el Meiri que la única cosa que expía los pecados es la Teshuvah, en todos los grados de pecados. Ni el Yom Kippur, ni los sufrimientos, ni la muerte no son los que expían los pecados. Lo que expía pecados, si uno quiere que limpiarse de sus pecados, que haga Teshuvah. Que si uno confía en otras cosas, y mucha gente cree en los caparot, ¿sí? Vamos a hacer caparot mañana pues la tercera vamos a hacer. Y ya doy unas vueltas con la gallina o el gallo, y con eso me quedo limpio. Entonces, sí hacemos los caparot, porque sí aparece en Shulchan Aruch, sí es una costumbre que existe. Pero hay que entender que todo el propósito de los caparot no es de que automáticamente al hacer una acción de ese tipo, agarrar un pollo pobre que no hizo nada y matarlo, esto nos va a limpiar de los pecados. Eso es una acción que viene para despertarnos, para dejarnos un impacto,
para ver qué es lo que se le hace al ave, al pollo, tenemos que, esto nos debe de ayudar a reflexionar y saber que todo esto se debería hacer a nosotros por lo que hemos hecho. Y así despertarnos para que realmente nos apuremos en hacer chubá, eso es el propósito. Pero si no viene acompañado con chubá, entonces no va a ayudar, puede hacer 1000 caparot, lo único que vas a ganar es matar muchas aves, ensuciar y no hacer ninguna capará y ninguna expiación. Tashlich es lo mismo, saca uno del bolsillo y creo que eso es algo simbólico que te ayuda a entender qué es lo que debes de hacer. Hacemos acciones físicas que para despertar los pensamientos, que sirven como ejemplo, como una metáfora para que entendamos qué pensamientos debe de tener, qué proceso intelectual y mental y sentimental debemos de hacer, cómo debemos de limpiarnos de los pecados. Sí, hay un pasuk en Megilat Echa que dice así: Ani hagever ra'a ani beshevet evrato, oti nahag vayolach choshech velo or, ach bi yashuv ya'afoch yado kol hayom. Es un pasuk del tercer capítulo de Echa, primer pasuk de este capítulo, que habla acerca del Jurban de Beit HaMikdash, pero se podía interpretar también de la siguiente manera, que este pasuk se refiere a aquellos que hacen caparot creyendo que de esta manera se van a limpiar de sus pecados y no lo acompañan con lo que realmente deben de hacer, que es la chubá. Entonces dice la Megilá así: Ani hagever, gever es el gallo se llama gever en el lenguaje de la Torah. Ani hagever, el gallo es el que habla aquí. Dice: yo soy el gallo, ra'a ani beshevet evrato, yo voy a mi destino. O sea, la costumbre es, después de hacer caparot, regalar el pollo a los pobres. Ra'ani, yo soy el gallo, finalmente voy a acabar mi vida en la mesa de algún pobre porque me estaban haciendo caparot conmigo. Otina ag vayolach choshech velo or, la persona me llevó cuando todavía había choshech y no había luz, porque la costumbre es de hacer caparot en la madrugada antes de que amanece todavía el día, ¿sí? Así era la costumbre. Entonces todavía me llevó en la mañana cuando había oscuridad y no salió la luz. Pero si no hace la chubá a esta persona que me llevó, me puede dar vueltas y vueltas todo el día, no le va a ayudar nada. Eso lo dice el mismo gallo que grita. ¿No crees que al darme vueltas con esto te vas a limpiar? Esto sí, si te tomas el ejemplo y entiendes que todo esto es para que te despiertas, para que reacciones, para que entiendas que así deberían de hacer contigo por cada pecado y pecado, entonces esto ayuda. Entonces uno reflexiona, uno se despierta y empieza a conmover por los pecados, a analizar y encontrar y buscar. Y otra vez cuando llega en la noche y dice al Jet, otra vez que no sea otra rutina, sí, al Jet, Chatano, ahí hay una lista grande, sí, sino realmente cada pecado que menciona, busca, y si hay alguno que realmente no cometió, entonces ahí la pregunta es: ¿por qué podemos decir una lista tan grande de pecados cuando no necesariamente hemos pecado con todo lo que está escrito ahí? Pues es una lista general, es un machote, ¿sí? Nosotros mencionamos todo porque alguno de ellos a lo mejor hicimos, por eso lo decimos en forma plural, porque entre todos nosotros seguramente algunos pecaron uno pecado, otros pecaron otro, entonces todos los pecados se han cometido entre todos. Por eso no decimos al heche hatati en forma singular, porque el singular sería una mentira, porque tampoco se vale mentir en contra de mí. Pero entonces aquellos pecados que no he cometido, entonces debo de pensar, bueno, yo no, pero a lo mejor había otro que lo hizo, entonces también me estoy pidiendo perdón a Dios por otros también. Pero aquellos que sí sabemos que sí los hicimos, no podemos pasarlo ahí nada más pegando así de rutina como parte de un ritual, sino debe de ser, y si no se hace de manera muy particular y muy dedicada con el pensamiento verdadero de arrepentirse de ellos, no tiene valor, simplemente no tiene valor. Había un gran rabino, que decía que es más conveniente mentir dentro del shul que mentir afuera. Preguntaron: ¿cómo que mentir dentro del shul? Sí, si mientes afuera,
quiere decir que es un pecado, ¿sí? Que te mentiste a una persona. Entonces ahí es donde sí tienes un problema. Pero si mientes en el shul, cuando dices al jeche jatano y todas son mentiras, entonces sabemos que estás realmente limpio. Entonces, más vale mentir en al jet que mentir afuera. Sí. Sí, puede ser. De hecho, en el Shulchan Aruch mismo hay una discusión si se debe de hacer o no se debe de hacer el caparot. El Mejaber, o sea, Rabbi Yosef Karo dice que no, que hay que anular este minag porque parece como costumbres de Goim. El que precisamente dice que sí hay que hacerlo es el Ramá, que los Ashkenazim. Y los que más hacen hoy en día caparot son los Sefaradim más que los Ashkenazim. Pero realmente los que deberían hacer son los Ashkenazim, porque el Ramá es el que dice que hay que hacerlo. Y el Mejaber, Rabbi Yosef Karo, dice que no, porque parece superstición de los Goim. Pero no es superstición, siempre y cuando realmente utilices esto como un medio para reflexionar. Pero si lo haces como pura, como sgulá, como superstición, que esto es lo que te va a limpiar, eso sí puedes convertirlo en avodah zará. Sí, es muy peligroso. Entonces el Meiri dice que realmente lo único que ayuda a limpiar pecados es la tshuva. Ni la muerte, ni los sufrimientos, y con mayor razón que Yom Kippur tampoco. ¿Por qué entonces dice la Gemara que por algunos pecados tshuva más Yom Kippur, otros tshuva más sufrimientos, otros con la muerte también? No que Yom Kippur es el que expía los pecados, sino que Yom Kippur es el catalizador, es el medio que te permite hacer tshuva como debe de ser por algunos pecados. Hay otros pecados que la tshuva debe de ser de tal manera que aún Yom Kippur no alcanza a despertarte de manera suficiente para que la tshuva sea correcta. Necesitas recibir sufrimientos, unos golpes en la cabeza para que te despiertas para hacer tshuva verdadera de estos pecados. Hay algunos pecados que son más graves que ni con los golpes en la cabeza ayuda para que hagas tshuva. Cuando acerca tu muerte, entonces ahí esto te va a ayudar para hacer tshuva como debe ser para estos pecados. O sea, Yom Kippur, sufrimientos, la muerte, son medios que ayudan a la persona a despertar y hacer tshuva correctamente, tshuva de verdad. Pero lo que realmente hace la capará es la tshuva. Yom Kippur, entonces, empezamos a entender que Bayom Hazeh Yechaper Alechem, ese día los va a expiar, no que el día los expía, sino que este día tiene capacidad de despertar a la gente para que tomen conciencia de sus pecados y que hicieran tshuva. Hay más facilidad de Yom Kippur de hacer tshuva. Todo el ambiente, toda la atmósfera de Yom Kippur es una atmósfera que facilita a la persona hacer la tshuva. Y nuestro propósito en Yom Kippur es abrir un canal con Dios, canal abierto para que nos facilite hacer la tshuva. Y nuestro propósito debe de ser dejar este canal abierto todo el resto del año. Porque ¿para qué sirve que yo vaya a hacer tshuva en Yom Kippur y después vuelva a regresar a lo mismo que no siempre? Vamos a parecer entonces como los caballos del Baal Shem Tov. ¿Comenté aquí los de caballos del Baal Shem Tov o no? ¿No comenté los caballos? El Baal Shem Tov, hay muchas historias de él sobre Kfitzat HaDerech que él había tenido. ¿Qué es Kfitzat HaDerech? Que muchas historias hasídicas de que el Baal Shem Tov de repente agarraba su careta con los caballos y le dio la orden al cochero, llévame a tal pueblo, que ahí había un yudí retirado que había que despertarlo para que hiciera tshuva. Y se fue su carreta con Kfitzat HaDerech, rápido, caminos que hubieran, o sea, de un lugar a otro lugar que hubieran tardado una semana, lo hacían en un par de horas, de repente ya está ahí, como Jacob, como Eliezer, que fue a traer esposa para Yitzhak, que camino que hubiera tardado quién sabe cuánto tiempo, en un día ya lo hizo, Kfitzat HaDerech. Entonces dicen así, vamos a tratar de entrar a la cabeza de los caballos, a ver qué es lo que piensan estos caballos cuando hacen este camino. Ellos conocen el camino, saben que conocen toda la ruta, y ellos saben que normalmente cuando hacen esta ruta, cuando llegan a tal pueblo ya están cansados normalmente, porque ya hicieron mucho, y ya tienen sed, ya tienen hambre, y aquí pasan y no tienen ni sed ni hambre ni están cansados porque apenas pasaron unos minutos.
Ellos no saben, no se dan cuenta del tiempo, pero sí se dan cuenta de la distancia que están haciendo. Pues el caballo empieza a pensar, a lo mejor ya no soy caballo, a lo mejor soy una persona que no necesita tanto de comer y tomar. Y sigue viajando y pasa a otro punto, a otro pueblo en el camino, que sabe que esto ya, cuando él sabe que cada vez que cuando llega acá, ya debe de tener un descanso de 2 días para poder continuar. Y aquí, y tomar, y comer, y aquí pasa como si nada. El caballo empieza a decir, a lo mejor ya no soy ni ser humano, soy a lo mejor un ángel. No necesito como los ángeles, no tienen que tomar, no tienen que beber nada. Somos ángeles. Y así los caballos les meten la idea que son ángeles. Pasan un camino larguísimo, en un par de horas no se cansaron, no tienen que comer, no tienen que tomar. Felices, ya nos convertimos en ángeles. Pero una vez cuando llegan a la meta, al propósito, ya se acabó todo el viaje, el Baal Shem Tov va a hacer lo que tiene que hacer, se baja en la carreta, ahí el cochero lleva a los caballos y les pone un bote con su comida y un bote de agua, y los caballos en un momento vuelven a regresar a ser caballos como de siempre. Se comen y toman como si nunca fueron ángeles. Así nos parecemos nosotros en Yom Kippur. En Yom Kippur pasa la noche y no comemos, empezamos a pensar, ahora ya no somos como siempre, somos mucho más elevados. Llegamos a mediodía y todavía no comimos, no tomamos nada, empezamos a creer que somos tzadikim. Llega la noche y ya creemos que somos ángeles, ya logramos, porque no comimos, no tomamos 24 horas. Pero una vez que llegamos a la meta y terminó Yom Kippur, corremos a la comida como los caballos de siempre. Volvemos a ser los mismos caballos de siempre. Entonces el propósito es aprovechar esta capacidad que tiene Yom Kippur para despertarnos, para abrir nuestros corazones hacia el camino de la Teshuvá y dejarlos abiertos para el resto del tiempo. De hecho, estas facilidades para hacer Teshuvá, esos canales están abiertos todo el año. Es como las ondas de radio que andan en el aire todo el tiempo, pero para poder captarlos necesitas tener un aparato. Y ahora depende qué tipo de aparato tienes para ver qué calidad de transmisión vas a lograr escuchar. Por más sofisticado que es el aparato, más claro vas a escuchar lo que está transmitido, las ondas van a ser mejor captadas. Las ondas de Teshuvá están en el aire todo el año. Dios abre canales que nosotros podríamos comunicar con Él todo el año. Nada más que el aparato a veces no, a veces falla, a veces acaban las pilas. Y Yom Kippur es cuando cargamos bien las pilas, el aparato está bien afinado, bien ajustado, sintonizado. Tenemos que cuidar a que todo el resto del año no se vaya a descomponer el aparato, que no le vayamos a mover ahí la aguja, que esté en su lugar afinado, sintonizado correctamente para captar las ondas. ¿Cómo? No, Yom Kippur. No. Sí, así es. Así es, Yom Kippur, sí. Cuando les entregó las segundas tablas, sí. No. No. Está, sí, ahí es donde las ondas son mucho más fuertes, hay mucha más facilidad de captarlas. Sí, esto es definitivamente. Dirshu et Hashem beimatzeo kra'u bioto karov, dice el pasuk. Es el tiempo donde Dios está más cerca de nosotros. Nuestro trabajo es aprovechar para llevarlo con nosotros todo el año. El pasuk. Las súplicas que hizo. Sí, los Midot Shel Rachamim que Moshe pidió, sí. Bueno, hay otras opiniones, la verdad no todos están de acuerdo con esta opinión del Meiri, que dice que Yom Kippur mismo no expía, sino nada más la Teshuvá, sino Yom Kippur nada más es
ayuda para que la teshuvá sea más fácil, pero la teshuvá es la que ayuda. Hay otros que dicen que no, que Yom Kippur mismo también tiene capacidad de expiar. Si pasaste Yom Kippur como debe de ser, el mismo Yom Kippur te expía los pecados. Sea como uno como otro, tenemos en Yom Kippur un regalo de Dios, una oportunidad. Y hay una regla, que cuando te dan oportunidad y no la aprovechas, ahí es donde tienes un verdadero problema. Nuestros sabios dan un mashal, Magid de Duvna da un mashal a una persona que era muy, muy querido por el rey. Muy querido. Y una vez pecó contra el rey, traicionó al rey. Y fueron y le comentaron al rey que esta persona lo había traicionado. Lo había traicionado. El rey no tiene otro remedio más que mandarlo a ejecutarlo. No hay de otra, porque son las leyes del país. Aquel que traiciona al rey tiene que morir. Y por más que el rey que quería a esta persona, no podía hacer nada, porque la ley es ley. Y si el rey no cumple la ley en este caso, ¿cómo va a esperar a que mañana van a respetar al mismo rey? Pero esta persona lo metieron a la cárcel, le hicieron el juicio, le dieron el veredicto que en tal día lo van a ahorcar. Esta persona estaba pensando todo este tiempo que le daban hasta de matarlo, tuvo tiempo para reflexionar, para pensar, y dijo: ¿cómo es posible que yo traicioné al rey, que éramos tan amigos íntimos, tanto queríamos uno al otro? ¿Cómo podía ser? Se empezó a arrepentir de manera que realmente le dolió hasta lo más profundo de su alma. Estuvo arrepentido al 100% de lo que había hecho, no nada más por el miedo del castigo que le estaba esperando, que lo van a matar, sino porque realmente estuvo arrepentido por entender lo grave que había cometido. Poco a poco empezó a llegar al rey los rumores, porque lo escucharon, platicó aquí, platicó allá, que el Señor está tan arrepentido. La ley no permite, aunque se arrepiente, no permite cancelar el veredicto. Sin embargo, el rey de por sí le costaba mucho trabajo aplicar la ley con este amigo, y ahora cuando escuchó todavía que se arrepintió tanto, dijo: no puede ser, yo tengo que hacer algo por él. ¿Qué hizo el rey? Empezó a hacer una excavación por debajo de su trono. Hizo un túnel hasta el lugar donde estuvo detenido esta persona, y un día aparece el mismo rey, sale por el túnel con todo el polvo, con todo el sucio, y le dice: ven conmigo, y lo saca por ahí y lo lleva para afuera, de manera que nadie supo. ¿Por qué nadie supo? Porque lo hizo por debajo del trono, por ahí empezó, y es un lugar que de por sí nadie puede entrar sin permiso del rey, y el rey dio la orden que cada día a tal hora nadie puede entrar a mi cuarto, y así de esa manera abrió este camino para que esta persona pudiera salir rebasando la misma ley del mismo rey contra su propio, las reglas de su propio país. Dice el Magid de Duvna, esto ejemplifica lo que pasa con nosotros y Dios. El Midrash dice: Sha'alú la Torah Ajoté Ma'u Ansho. Preguntaron a la Torah, el pecador, ¿cuál es su castigo? Dijo la Torah, dijo la Jochma, perdón si no me equivoco, Yamut, que la muerte es el castigo del pecador. Preguntaron a la Nevuá, ¿cuál es el castigo del pecador? Dijo la Nevuá, la profecía, que el pecador tiene que no me acuerdo, tiene que traer corbán. Bueno, la Torah dijo, tiene que traer corbán y se le va a hacer capará. Y el Nevuá dijo, tiene que sufrir para que tenga capará. La Torah dijo, tiene que traer un corbán y para que tenga capará. Le preguntaron a Kadosh Baruj Hu, ¿cuál es el castigo del pecador? Que haga teshuvá y va a tener capará. O sea que Dios abrió un camino para el pecador contra sus propios ministros. Tiene la Torah, tiene la Nevuá, tiene la Jochma. Ellos
ellos exigen que se cumple la ley con aquel que pecó. Pero como Dios nos quiere, Dios no quiere que nosotros realmente estemos sufriendo por nuestros pecados. Dios no quiere que nos muramos por el pecado. Moremos por el pecado. Muéramos por el pecado. Lo que Dios quiere más que nada es que nosotros reflexionemos y que arrepentiremos de los pecados. Abrió un camino que es el camino de la Teshuvá, pero de forma así escondida, así silenciosa, sin que sepan los ministros, sin que la Torah, que la Jochma, porque si ellos saben nuestros pecados, ellos exigen a que se realice la ley, que se aplique la ley, muerte o a sufrimientos, mínimo que debe ser un corbán, pero no así de gratis, con pura Teshuvá. Pero ese es un camino que nos abrió el mismo Rey directamente en forma silenciosa. Pero no aprovecharlo, imagínense, es una ofensa para él. Cuando tenemos la oportunidad y no la usamos, eso sí, es muy peligroso. Tenemos un ejemplo en la Torah. La Torah dice que Dios nos lleva a Eretz Israel, porque en Eretz Israel es un lugar donde los canales con Dios están más abiertos. Así dice la Torah en Parashat Ekev. Eretz asher einei Hashem Elokecha bat tamid mereshit shana ad acharit shana. La tierra de Israel es una tierra sagrada, donde los ojos de Dios están ahí observándola desde el principio del año hasta el final del año. O sea que hay mucho más facilidad de estar cerca de Dios en Eretz Israel. ¿Qué dice la Torah? Que en caso donde estás en Eretz Israel y no cumples, mantienes el nivel elevado como se espera, dice la Torah que la tierra de Israel te va a vomitar. Ahora, no dice la Torah que Estados Unidos te va a vomitar en caso de que no sirves a Dios. No dice la Torah de que en París te va a vomitar. Y de hecho vemos que toda la historia hay personas que viven en París, viven en Nueva York, viven en Londres, hacen lo que quieren y no hay problemas. En Eretz Israel apenas Am Israel empezó a desviarse de camino, empezó a abandonar a Dios, vino la expulsión, vino el primer exilio y la tierra vomitó a los Yehudim hasta el último. Regresaron, un rato estuvieron bien, otra vez abandonaron a Dios, vino el segundo exilio y los expulsó, pero ahora más lejos y más fuerte para 2000 años, hasta que volvieron a regresar. La tierra de Israel tiene esta capacidad de vomitarnos. ¿Por qué la tierra de Israel y no otras tierras? Porque precisamente donde está la oportunidad y no lo aprovechas, esto mismo se convierte en algo en contra tuyo. El mismo Sanegor se convierte en Categor. El mismo Yom Kippur, que nos da la posibilidad de acercarse a Dios, al no aprovecharlo, el mismo Yom Kippur pues, puede convertirse, Chas Shalom, en algo en contra de nosotros, puede convertirse en algo contraproducente. Está escrito a los cananitas, los cortó, lo dijo porque todavía no llegan el vaso, pero por cortarse más, también los güeyes no. Así es. El pasuk dice: Nezem zaav be'af chazir, isha yafa ve'sarata. Un pasuk en Mishlei, que imagínense que se le pone un arete de oro en la nariz de un cerdo. Pues una joya preciosa, pero en la nariz de un cerdo, el cual le va a ir a buscar comida en los botes de basura. Entonces es una ofensa, es menospreciar el valor que tiene esta joya. Dice la Mishnah en Pirkei Avot: Bechol yom vayom bat kol yotzet me'ar chorev umachrezet veomeret oy lahem labriot melbona shel Torah. Cada día sale un eco del cielo y dice: pobre de la gente de la ofensa que están ofendiendo a la Torah. Sheneemar, y trae la Mishnah, nezem zaav be'af chazir. O sea que aquel que no estudia la Torah, que no la cumple, que no la conoce, es como si hubiera puesto una joya, un arete en la nariz de un cerdo. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad, la Torah es un regalo y no lo aprovechas, es una ofensa. Igual como aquí tienes una joya preciosa que podrías aprovecharla para realmente lograr algo que valga la pena, podrías ponerla
en la oreja de una mujer guapa, entonces sería el uso adecuado para esta joya. En lugar de esto la pones en la nariz de un puerco. ¿Eh? No, briot son la gente, los briot. Col brilla o brilla, las creaciones. Sí. De la misma manera como sale el Bat Kol hablando de la ofensa que ofendemos a la Torah, de la misma manera funciona con Yom Kippur. Yom Kippur es un regalo, Torah es un regalo. Y al no aprovechar, al desaprovechar esta oportunidad, esto mismo, Chas Shalom, puede convertirse en un pecado en contra de nosotros. Sí. Sí. Así es. Así es. ¿Cuál es, No, Yom Kippur también se sella toda la creación, se sella a todos. Pero el propósito de Yom Kippur tiene varios propósitos. Uno de ellos es el sello. Pero el propósito principal es Yom Kippur como día de capará. Eso es para nosotros, para lo que hacemos Shuvah. Yom Kippur en la Torah se llama Chok. Así dice la Torah. Ve'ayta zot lachem lechukat olam lechaper al bnei Israel mikol chatoteichem. Será Chok para ustedes. Ahora cuando la Torah habla de Chok, ¿qué significa Chok? Algo que no entendemos, algo que está fuera de nuestro alcance de entender. Hay que entender entonces por qué no se puede entender la capará de Yom Kippur. Si la Torah lo llama Chok, esta capará de Yom Kippur, ve'ayta lachem lechukat olam lechaper al bnei Israel mikol chatoteichem, refiriéndose a Yom Kippur, hay que entender por qué es Chok, por qué la Torah lo considera como Chok. Entonces podríamos pensar que la Torah se refiere a todo el proceso de abodá que se hacía en Beit HaMikdash. En Beit HaMikdash se tomaban dos chivos, se hacía un goral entre ellos, uno iba para el Mizbeach, el otro iba para Azazel, y el que iba a Azazel es el que expiaba realmente los pecados de todo el pueblo de Israel. Son cosas que realmente no entendemos cómo funcionan, cuál es el propósito. Y además, la misma persona que llevaba el chivo a Azazel, él mismo quedaba impuro, a pesar de que el mismo chivo expiaba y purificaba a todo el pueblo. O sea, cosa contradictoria. Igual como en la vaca roja, que el mismo que preparaba toda la ceniza y toda la mezcla de ceniza con agua y salpicaba a la persona que estaba impuro, este se purificó, pero el mismo que hizo trabajo se impurificó. Y por lo tanto se llama Chok, igual como para Duma también es Chok, Zot Chukat Torah. Sin embargo, esto no, es una respuesta parcial, porque si hubiera escrito una sola vez la palabra Chok con respecto a Yom Kippur, podríamos explicarlo de esta manera. El problema es de que aparece no una vez Chok, sino 4 veces aparece la palabra Chok con respecto a Yom Kippur. El pasuk que citamos y otro pasuk que dice Vayta lachem lechukat olam b'chodesh hashvi'i be'asor lachodesh, y otro pasuk que dice Shabbat Shabbaton ilachem ve'initem et nafshotechem chukat olam kol melacha lo ta'asu chukat olam ledorotechem. O sea, 4 veces Chok, Chok, Chok. Ahora, ¿por qué tanto Chok en Yom Kippur? Eso es una pregunta. Otra pregunta, aunque digamos que el Chok se refiere a Azazel, que este Seir Azazel, que este tipo de corbán, este tipo de sacrificio no es el que no se entiende, no podemos decir esto, porque eso significaría entonces que este es el único corbán que no entendemos, todo lo demás ya está claro, y por lo tanto esto es Chok y los demás no son Chok, cuando la mera verdad es que no entendemos ni esto, ni cualquier otro tipo de corbán, que los demás corbanot ¿a poco sí entendemos? Pues ¿por qué a esto la Torah le llama Chok? Como que si esto es lo único que no entendemos. Cualquier corbán hatat, corbán olá, corbán shlamim, todos los corbanot que se ofrecían en Beit HaMikdash, igual no entendemos el propósito de ellos. Sabemos que es algo que hay que hacerlo, que Dios pide que lo hagamos y ya, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el propósito? No hay explicación, es igual algo oculto para nosotros.
¿Eh? Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo si tú agarras un animal y lo ofreces y lo sacrificas, te expía? Entonces yo creo que el Hok que hay en Yom Kippur no es sobre el Seir Lazazel, sino que el Hok es sobre Yom Kippur mismo. Sobre la Teshuvá que hacemos en Yom Kippur. ¿Cómo puede la Teshuvá ayudarnos para expiar nuestros pecados? Esto es Hok. Porque la Teshuvá es la única cosa en el mundo que funciona retroactivamente. Todo lo que hacemos en este mundo tiene capacidad para tener efecto a partir del momento para adelante, para presente y futuro. Pero no podemos nosotros cambiar el pasado. Solamente en Rusia se podía cambiar la historia hacia el pasado. Se describió de nuevo cada emperador o cada gobernador nuevo que vino cambió la historia hacia su favor como a él le convino. Así se hacía en Rusia. Cada año sacaban nuevos libros de historia y cada quien lo escribía como le daba las ganas. Sí, o sea, cómo se acomoda uno como se le conviene. El Mitzrayim también. Pero en la mera realidad sabemos que la historia no se puede. Puedes pedir perdón 1000 veces. Lo que habías cometido está en tu expediente y algún día te lo van a... O sea, si no vuelves a pecar, por ahí está nada más en el archivo y no lo hacen vivo. O sea, ahí está muerto el caso. Pero si vuelves a repetir una vez un pecado, inmediatamente te lo... sale del archivo y sale el expediente y te lo acumulan. No existe manera de borrar pasado. Y la Teshuvá me permite regresar hacia atrás y cambiar la historia. Esto es la grandeza de la Teshuvá, y por eso la Teshuvá es Hok, es algo que está por encima de la lógica humana. La lógica humana no permite cambiar las cosas retroactivamente, pero Dios nos da un regalo, nos permite con la Teshuvá cambiar nuestra historia, nuestro pasado también, no solamente el futuro. ¿Cómo funciona este milagro donde se cambia la historia? ¿Cuál es el secreto? A pesar de que la Torah dice que es Hok, pero tenemos obligación de hacer lo posible para acercar lo más que se puede hacia nuestro entendimiento cómo funcionan las cosas. La base de la Teshuvá, la esencia de la Teshuvá, el grano es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la raíz de la Teshuvá. Luego hay otros complementos, dijimos el reconocimiento, la decisión para el futuro, pero la esencia de la Teshuvá, la raíz es el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento encontramos aún en las cosas que son entre nosotros también manera de cambiar la historia. La ley de Nedarim, de promesas. Hay una ley en la Torah que si uno hace promesas, o una promesa, un Neder, puede cancelar el Neder de forma retroactiva, haciendo Atarat Nedarim. Mañana en la noche, al comenzar Yom Kippur, lo primero que hacemos es Atarat Nedarim, Kol Nidrei, Besarei, Bajaramei, ¿sí? Como decimos, Nidraná lo Nidrei, Ushvirtaná lo Shvuot, o sea, nuestro Neder no es Neder, nuestro juramento no es juramento, los Shririn, Velo Kayamin, Mutarin, o sea, ya no existen, están permitidos. ¿Cómo que no existe? Si yo hice una promesa, ¿cómo que ahora de repente puedo cancelarlo retroactivamente? Muy fácil también, venimos y de un ratito ya están canceladas todas nuestras promesas. Bueno, entonces hay que entender que Kol Nidrei es una Atarat Nedarim simbólica, no es... Si uno realmente usa un neder, una promesa intencional, con un propósito de que sea neder, con Kol Nidrei no queda cancelado, no puede confiar en Kol Nidrei que se le cancele. Kol Nidrei puede funcionar y sirve para aquellos nedarim que uno hizo inconscientemente, sin querer o sin saber o sin darse cuenta, ese tipo de nedarim.
Sí se puede, pero Nedarim que hizo uno a propósito, con toda la intención, no se cancela con Kol Nidrei. Ahora, ¿por qué hacemos Kol Nidrei? ¿Por qué empezamos Yom Kippur con Atarat Nedarim? ¿Qué relación hay? ¿Qué aparentemente no tiene nada que ver uno con el otro? Hay dos razones. Una es, vamos a prometerle a Dios ahorita que vamos a mejorar. ¿Con qué cara venimos y le prometemos si todavía tenemos promesas anteriores incumplidas? Entonces Dios me va a decir, ¿cómo crees que yo te voy a confiar en tus promesas que haces ahora para el futuro si tienes promesas anteriores que no has cumplido? Por eso lo primero que hacemos es Atarat Nedarim, para que no quede ninguna promesa pendiente, incumplida, para volver a ganar nuestra credibilidad, para que Dios sí nos haga caso ahorita a las promesas que le vamos a hacer. Eso es un motivo. El otro motivo es para que entendamos cómo funciona la teshuvá que vamos a hacer en Yom Kippur. Porque teshuvá está basada en el arrepentimiento y la esencia de Atarat Nedarim es el arrepentimiento. ¿Cómo funciona Atarat Nedarim? Cuando uno hace un neder, hace porque tiene cierta idea acerca de lo que está haciendo, ¿sí? Se enojó uno con su amigo y dijo, no voy a entrar a su casa a comer nunca. Estuvo seguro que su amigo, cuando actuó de tal manera, era porque lo quiso molestar a él y por eso se enojó y hizo este neder. Resulta, después de un año, le llega una información que él no supo en aquel momento cuando hizo el neder, que lo que hizo su amigo era por otra razón que no tenía nada que ver con él. Si él hubiera sabido esta información, esto es lo que ahora sabe, si lo hubiera sabido en aquel momento no hubiera hecho el neder. Se arrepiente. Ahora se arrepiente de hacer el neder porque dice, yo no sabía, estuve basado en una mala información que me faltaba información. Ahí es donde va con el Jajam y le pide Atarat Nedarim. Y la base de Atarat Nedarim es que el Jajam le pregunta, hace serie de preguntas para ver si hay alguna razón por la cual ahora se arrepiente y que no pudo saber de esto antes. Esto es la forma de hacerlo. Y si se encuentra en un petach, eso se llama petach, una puerta para darle el beneficio de la duda de que el neder estuvo basado en un error, que si él hubiera sabido esto desde antes, no hubiera hecho el neder, ahí es donde se le cancela el neder, se dice mutarla, y queda cancelado el neder. O sea que la idea de Atarat Nedarim es arrepentirse, pero un arrepentimiento que esté basado en un petach, en una razón por la cual te arrepientes ahora. ¿Y por qué entonces no estabas arrepentido? ¿Por qué entonces sí hiciste el neder? Y esto es un ejemplo de cómo funciona la teshuvá. Cómo la teshuvá puede ayudar retroactivamente. La teshuvá es no solamente que voy a dejar de hacer el pecado a partir de ahora en adelante. Esto todavía no es teshuvá, esto es a partir de ahora, va a estar bien, vamos a juzgar a ver a partir de ahora. Pero si alguien quiere lograr teshuvá, que lo deje limpio ante Dios, cambiando su pasado, cambiando su historia, borrar lo que ya había hecho, debe de haber un arrepentimiento que muestra, que manifiesta, un arrepentimiento tal que manifiesta de que todo el pecado que cometió en aquel momento estuvo basado en un error. Manifiesta. Estoy demostrando con mi arrepentimiento de ahora de que el pecado que cometí antes fue un error. Fue algo que yo realmente no quería hacer. Lo hice por equivocar. ¿Cómo puede ser que ahora está diciendo que fue un error si antes lo hizo a propósito? Bueno, sí, fue un pecado beshogeg, se entiende. Shogeg, o sea, sin querer. Pero un pecado que hizo uno bemezid, intencionalmente. ¿Cómo puedo yo ahorita decir que fue basado en un error? Entonces comentamos aquí una vez lo que dijo Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon se dedicaba a hacer teshuvá todos los días. Saadia Gaon fue el hombre más importante en su generación hace 1100 años.
Y sus alumnos le preguntaron, ¿cómo haces chuva todos los días? ¿De qué tienes que hacer chuva? Si ayer hiciste chuva, estás limpio, ¿no? Y nos conocemos, no pecaste desde ayer para hoy. ¿De qué estás haciendo chuva? Contestó Rabbi Saadia Gaon que él fue una vez y estuvo de visita en la casa de una persona, estuvo en uno de sus viajes, estuvo como huésped en la casa de una persona, lo atendió bastante bonito, pero al día siguiente, cuando ya se iba a salir de la casa, llega una persona ahí y ve a Rabbi Saadia Gaon y dice, Rabbi Saadia Gaon, ¿qué haces por aquí? El dueño de la casa, cuando se da cuenta que su invitado de las últimas 12 horas era Rabbi Saadia Gaon, dice, perdóname, Mejilá, perdóname, que yo si hubiera sabido que tú eres Rabbi Saadia Gaon, te hubiera atendido como realmente mereces, hubiera dado mucho más. Yo no sabía que tú eres Rabbi Saadia Gaon. Dice Rabbi Saadia Gaon, yo aprendí de esta historia que a pesar de que tú atiendes lo mejor a uno, pero si no lo atendiste de manera como él merece, de acuerdo a su nivel, entonces no es suficiente y eso es un pecado. Por lo tanto dice, cada día, cuando yo estudio más, cuando yo trabajo sobre mi persona más, me estoy superando espiritualmente, tengo una idea más elevada acerca de quién es Dios, de lo que tenía ayer. Quiere decir entonces que la manera como atendí a Dios ayer no fue la manera adecuada de acuerdo a lo que lo conozco hoy. Si yo hubiera sabido ayer lo que sé hoy de quién es Dios, la grandeza de Dios, hubiera servido a Dios de manera mucho más elevada, de acuerdo a como realmente merece. Pero ayer no pude, porque ayer no supe, ayer tenía otra idea que era menor a lo que tengo hoy acerca de la grandeza de Dios. Entonces ahí hacía chuva, pero ¿cuál fue su chuva? Un arrepentimiento por haber servido a Dios ayer de manera equivocada, por no saber quién es Dios realmente. De la misma manera, si una persona hoy entiende lo grave que hay en pecar y se arrepiente de veras del pecado que había cometido, porque ahora apenas se da cuenta de lo grave que es, ahora apenas se da cuenta que hay un Dios que maneja el mundo, ahora apenas se da cuenta qué efecto y qué tan grave es el pecado y qué tan mal resultado y consecuencia hay por el pecado. Entonces el arrepentimiento sirve como un petaj para cancelar su pecado retroactivamente, como en el neder. Esto significa entonces que si yo hubiera sabido esto en su momento, si yo hubiera sabido realmente en su momento la verdadera realidad de que realmente hay un mundo espiritual, que eso es lo que vale, no el mundo material que conocemos, no hubiera cometido el pecado. Entonces el arrepentimiento es serio y es profundo, sirve para borrar el pecado retroactivamente, porque funciona de la misma manera como Atarat Nedarim, siempre y cuando sea de verdad, siempre y cuando sea de corazón, donde realmente uno está arrepentido, porque ahora se da cuenta de que su pecado fue un gravísimo error. Por lo tanto empezamos con Nidrei, porque toda la idea de la Teshuvah está basada en la misma idea de Atarat Nedarim. Hay una frase clave para que funcione la Teshuvah en todo lo que decimos en Yom Kippur. Decimos el vidú, yashavnu, baganu, gazalnu, y ahí es muy fácil. Pero después viene un versículo que dice así. Decimos, velosarnu mimitzvoteja umishpateja atovim ki lo shava lanu. Perdón, sarnu mimitzvoteja umishpateja atovim ki lo shava lanu. Así decimos al final del vidui. Cada vez que decimos el vidui, ¿sí? Shavnu, baganu, gazalnu, libanu, evinu, virshanu, zadnu, hamasnu, tafalnu, sheker, yatznu, rakizavnu, latznu, maradnu, niatznu, sararnu, avinu, pashanu, tzararnu, kishinu oref, רשענו, שכחנו, אהבנו, טעינו, תיתנו, סרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, כי לא שווה לנו. Así decimos. Dejamos de cumplir tus mitzvot y tus leyes buenas y no nos sirvió para nada. Eso es lo que decimos. Ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. Si ahí no pone uno toda la atención y no lo dice realmente de corazón, todo el ashanu bagano que dijo antes no tiene ningún valor.
¿Por qué? Porque puede ser que uno se arrepiente. Uno le había robado a alguien hace un año, ahí en un negocio dijo una mentira y logró a estafarlo y ganar ahí un buen dinero a través de una mentira. Ahora me arrepiento mucho, mi conciencia me molesta, la verdad me duele que había hecho esto. ¿Por qué le mentí? ¿Por qué hice esto? Y quité, o sea, es algo que era injusto de quitárselo y no me corresponde este dinero. Pero si viene este pensamiento de arrepentimiento acompañado con otro pensamiento que dice, bueno, muy mal, la verdad estoy muy arrepentido, pero al fin y al cabo algunos centavos se me quedaron en la bolsa, algo de ganancia tuve, sí. Si uno piensa, bueno, el pecado estuvo muy mal, estoy muy arrepentido, me duele que haberlo hecho, pero por el otro lado, cree uno que el pecado le ayudó a ganar algo, entonces todo el arrepentimiento no tiene ningún valor. El arrepentimiento tiene valor siempre y cuando uno entiende y acepta que fue error, primero, y dos, que de este error no había ganado nada, que lo único que había ganado es un pecado grave, pero ninguna ventaja tuvo por esto. Aún la ventaja que aparentemente se ve que sí hubo, tiene uno que entender que no existe. Esta ventaja no existe realmente. Es una ventaja falsa. En la mera realidad, lo que realmente pasó aquí es que puro afectado, pura consecuencia mala, negativa le salió del pecado. Veloz shavalano, que no me sirvió para nada. Mientras tiene hasta un pequeño pensamiento, a lo más mínimo, de que para algo le sirvió el pecado, el arrepentimiento no tiene valor. Eso es obvio. Pero aún en mitzvot, en averot sheben adam la makom, donde no hay nada que regresar. Aún ahí, si tiene la idea de que de alguna manera le sirvió para algo el pecado, aunque se arrepiente de ello, no es arrepentimiento. Debe uno de entender que del pecado lo único que ganó son problemas, ninguna ventaja. Para terminar, hay una historia, el Midrash trae una historia que demuestra esto de que acabamos de decir, que el pecado no te trae ninguna ventaja. Y esto es el pensamiento que te puede realmente arrepentir del pecado y hacer tshuva. Cuenta el Midrash que cuando vinieron los romanos a destruir el Beit HaMikdash, ellos tenían miedo a entrar adentro a sacar los utensilios del Beit HaMikdash. Sabían que es un lugar sagrado y que puede uno entrar ahí y puede morir, porque como dice la Torah, si entra uno extraño fuera del Kohen Gadol en Yom Kippur, al Kodesh HaKodashim o al Beit HaMikdash, puede morir. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y anunciaron y dijeron, aquella persona que va a entrar al Beit HaMikdash y nos va a traer los utensilios de ahí, va a ser compensado que de lo que va a traer, un utensilio va a quedar para él. Va a poder quedarse con uno de ellos. Valía muchísimo dinero, porque todo era de oro puro. Había, cuenta el Midrash, una persona que se llamaba Yosef Meshita, así se llamaba, que era un boged, un traidor al pueblo de Israel, uno que era un yudí que había abandonado el judaísmo, que había convertido a la otra religión. ¿Ah? No, Yosef Meshita, no es Flavio, es otro. Sí. Este escuchó esto y dijo, esto es mi negocio de mi vida, voy a entrar a Beit HaMikdash, voy a traer algunas cosas, me quedo con uno y así ya me arreglé para todo el resto de mi vida. Entró al Beit HaMikdash, le sacó varios utensilios y llevó para sí mismo, como ellos dijeron que puede llevar un utensilio, lo que quiere, llevó la menorá, ni más ni menos la menorá, se le decidió llevársela para sí mismo. Cuando salió, vieron que la menorá se la llevó para sí mismo, dijeron, sí dijimos que un utensilio puedes quedar, pero no nos referíamos a esto no puedes quedar tú, esto, dénelos para nosotros, te vamos a dar otra cosa. No, ahí van a dar a lo mejor una cucharita de oro o algo así. Le dijeron, métete otra vez y trae más cosas, te vamos a dar. Cuando dijeron, métete otra vez, ya no quiso entrar.
Ya no quiso entrar y dijo, yo no voy a traicionar a Dios, a pesar de que he pecado mucho, pero ya no. Empezaron los romanos a pegarle. Le pegaron, lo torturaron. Y por más que lo torturaron, más firme cada vez fue y dijo, yo no vuelvo a entrar al Beit HaMikdash. No voy a hacer enojar más a mi Creador. Hoy dijo, vaya, pobre de mí que hice enojar a mi Creador. Y así lo mataron finalmente, torturándolo. Murió gritando cada vez más, pobre de mí que había hecho enojar a Dios, que había hecho enojar a Dios. O sea, hizo tshuvá de verdad, una tshuvá profunda. Este Yosef Meshita realmente toda su vida estuvo traicionando a Dios. ¿Qué pasó ahora que de repente se arrepintió? ¿Qué le provocó este arrepentimiento? Porque fue la primera vez que se dio cuenta que de un pecado no ganas nada. Pecaste, hiciste el pecado, pero para ti no quedó nada. Veloz shavalano, a que no nos conviene el pecado, que eso es lo que nosotros debemos de pensar y tener en mente cuando hacemos el vidui. Cuesta trabajo llegar a entender esto, a aceptar esto. Uno le cuesta trabajo aceptar de que no ganó nada por el pecado, de que no le sirvió, porque físicamente se ve aparentemente que sí hay ganancias a veces cuando tú te desvías del camino recto, que algunas ganancias puedes tener. Esta fe que al final de cuentas no te quedas con nada, puros problemas, puras tragedias te vas a traer a ti mismo por los pecados, y que ninguna ganancia y las desventajas son fantasías nada más, son pasajeras y no te van a quedar nada. Cuesta trabajo porque debemos tener mucha fe para eso. Y por eso toda la vida no llegó a arrepentirse, porque como no creía en esto, entonces no llegó a arrepentirse. Pero en la primera vez en su vida que se enfrentó a una realidad que le demostró que del pecado no hay ninguna ganancia, lo único que quedó es con el vacío por haber pecado, pero él mismo no quedó con nada. En la primera vez era suficiente para que se dé cuenta de que el pecado no hay ninguna ganancia, ninguna ventaja. Entonces empezó a arrepentir de haber pecado. Nosotros no debemos de llegar, Hasbe Shalom, no queremos llegar a una situación como esta donde se nos demuestra que del pecado no ganamos nada. Entonces tenemos que llegar solo a esta conclusión. Y cuando cada uno llega solo a esta conclusión, veloz shavalano, que el pecado no trae ninguna ventaja y que no ganamos nada de ello, esto sería el hilo para llegar al arrepentimiento de verdad, el cual tiene la capacidad de cambiar no solamente nuestro futuro, sino hasta nuestra historia también. Puede borrar retroactivamente cosas malas que hemos hecho, con un arrepentimiento de verdad donde uno entiende que no ganó nada de ello. Sería como Atarat Nedarim, que arregla las cosas retroactivamente. Esto sería el Hok, este decreto de Yom Kippur, que es fuera de lógica, algo que no funciona como todas las cosas que hacemos en este mundo físico, que ayudan a tener efecto de aquí en adelante, sino hasta retroactivamente. Eso sería la manera que Yom Kippur, junto con nuestra tshuvá, nos ayudaría a limpiarnos, borrar nuestros pecados y empezar un año nuevo siendo puros como uno que volvió a nacer. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. Pues buenas noches y que tengamos Shana Tova y Gmar Hatimah Tova.